Buenos días, queridos telepensantes, lunes 1 de julio y comenzamos nuestro resumen de noticias. Un menor de 16 años fue baleado con una escopeta artesanal en Viña del Mar. Los medios explican que esto ocurre luego de que el menor sostuviera una discusión con unos delincuentes desconocidos. Un hombre de 27 años es asesinado con un disparo en la cabeza. Esto ocurre este fin de semana también en Arica. No hay detenidos por este crimen, los están obviamente buscando, y la víctima se encontraba junto a otro individuo al interior de un vehículo estacionado en la calle Rigoberto Letelier cuando fue herido a bala por otro sujeto que estaba afuera del auto. En Recoleta, otro hombre baleado. Se investigan posibles involucrados en el hecho. Esto fue en el sector de La Vega este fin de semana también a las 22:40 horas del sábado. El hombre fue trasladado al Hospital San José, donde se mantiene fuera de riesgo vital. Intento de homicidio en una discoteca en Puente Alto. Por motivos que se desconocen, mientras el sujeto iba saliendo del lugar, se produjo un altercado con otros grupos que estaban en el lugar. Y en el medio de la discusión, uno de los delincuentes saca un arma de fuego y le dispara en la cabeza. Su estado es reservado. Bueno, como ya es habitual, lamentablemente habitual, sí, pero no normal. Esto no podemos normalizarlo, que no es lo mismo en el fondo. El crimen este fin de semana se ve cada vez más exacerbado. Carabineros evidentemente hace lo que puede, igual que la PDI, pero esto de lo que puede, lo que alcanza, no es suficiente. Y esto es increíble porque Carolina Toá reconoce por fin que hay una crisis de seguridad, asegurando que el escenario es peor de lo que ellos pensaban. Esto lo dijo en el contexto del lanzamiento de su libro titulado Del diálogo a la colaboración en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Miren lo que dijo en específico, se los voy a leer. Lo que hemos podido avanzar en seguridad, por ejemplo, ha tenido que ver, creo yo, con un gobierno que le tocó enfrentar un tema mucho más complejo y central de lo que se esperaba, y con un sector de oposición que hasta hace poquito estuvo gobernando y que tuvo muchos problemas para enfrentar este mismo tema, y que terminó su mandato con una situación muy compleja en esta materia. Por lo mismo, remarcó que ninguno de los dos gobiernos está en condiciones de pararse en un estrado a dictar cátedra. ¿Saben qué? Yo creo que Toá en verdad no está mintiendo. Realmente yo no puedo creer cómo la oposición tiene cara para enrostrarle a este gobierno los temas de seguridad. O sea, bien por un lado, pero se exponen a esto. ¿Por qué se exponen a esto? Porque no hicieron nada. Si bien es cierto, no están haciendo acuerdos de seguridad con Venezuela, así como lo hizo Monsalve este verano recién pasado. Tampoco estaban haciendo huelga de hambre por Yaitul, así como también lo hizo Monsalve hace algunos años con otros diputados. Estoy hablando de Monsalve, el subsecretario de Interior, mano derecha de Carolina Toá. Pero tampoco es como que la oposición haya hecho algo realmente. Abrieron las fronteras, las dejaron abiertas, sabiendo lo que estaba pasando, y miraron para el lado. Entonces, en ese punto específicamente, a eso me refiero, Carolina Toá tiene razón. La oposición no tiene cara para venir a criticarlos. Ahora, ojalá que estas críticas vayan en serio. Seguimos. Ministro Cordero, ministro de Justicia, valora que la Corte Suprema haya convocado a comisión de ética. Él dijo: yo creo que el Poder Judicial, como toda institución, siempre está expuesto a este tipo de situaciones. Hemos tenido en otros periodos tensiones, particularmente por una intermediación de terceros. A otro tipo de política hay nombramiento de algunos candidatos o candidatas a la Corte Suprema en el pasado que fracasaron porque se revelaron este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que este es un momento para fortalecer las políticas, manifestó el ministro. Lo que quieren hacer, telepensantes, es evidentemente refundar el nombramiento de los jueces. Y seguimos con el daño tremendo que le están haciendo los niños con el programa Crece con Orgullo. Este tema sigue avanzando, sigue el debate y no podemos dejarlo caer. Subsecretaria de Salud Al-Bagli abordó nuevamente los beneficios de las terapias hormonales del programa Crece con Orgullo. Es impresentable que los sigan defendiendo. Ella afirma que sus beneficios de la salud son de la salud mental y que el informe CAS es bastante confuso. Y no solo esto, sino que además resalta que este ámbito de la salud mental es prioritario para el gobierno. Es una política de Estado, dice ella. Miren ustedes la determinación de esta gente para seguir avanzando con la agenda perversa, agenda de la muerte, en contra de los niños. Aseguro, miren, cosa que el informe CAS en el fondo dice absolutamente lo contrario,
que los tratamientos llamados por ellos afirmativos, vale decir, tratamientos de autodiagnóstico, reducen los riesgos de suicidio. Les voy a leer literal lo que ella dijo. Y sí existe evidencia, por ejemplo, de los efectos positivos que tiene la terapia de género afirmativa y dentro de eso el uso de la terapia hormonal en la niñez y en la adolescencia, pensando específicamente en el desenlace y resultado de la salud mental. Es donde más nos interesa cuidar, porque sabemos que los indicadores de salud mental en la población trans, cuando uno lo compara con otras poblaciones específicas, es de las poblaciones que tienen peores indicadores en salud mental y con un alto riesgo de suicidalidad. No sé si esta palabra existe, telepensantes, pero es lo que ella dijo. El informe CAS, reitero, dice exactamente lo contrario a lo que está afirmando la subsecretaria de Salud. Ahora, el gobierno, recordemos, nombró un comité de expertos, pero ya sabemos lo que significan estos expertos. Gente que viene supuestamente desde la academia, o en realidad se hacen llamar académicos porque la mayoría de las veces no obedecen a los planteamientos científicos, pero lo relevante acá es que es el mismo modus operandi de siempre, que tienen para justificar lo injustificable. Llaman a un comité de expertos. Lo vimos en el proceso constituyente, lo hemos visto en reiteradas ocasiones. Lo que no dice que estos expertos realmente no tengan un sesgo político, que es lo que debe ser, lo que la mayoría esperaría, ¿no? La intención de este comité de expertos es establecer una hoja de ruta para los menores de edad que quieran hacer los tratamientos de cambio de sexo, porque ni siquiera esto habían hecho. No tenían los lineamientos técnicos para esto, porque no les importa. Partieron nomás. Lo estaban haciendo en buen chileno al tuntún. Y esto, insisto, denota que no les importa ni lo técnico, ni la evidencia científica, ni nada. Lo único que les importa es avanzar con la agenda. Lo que diga la ciencia da lo mismo. Pero claro, ahora con toda esta polémica internacional del informe CAS, que los medios de comunicación están hablando de esto, que se abrió un debate al respecto, entonces claro, tienen que hacer como que les importa y bueno, van a hacer estos lineamientos técnicos. Por otro lado, los lobbies asociados a los movimientos LGTB, Y, Z y todo lo demás, están opinando y presionando, haciendo exigencias, como por ejemplo, que se hagan los protocolos hormonales y que sea sin restricción de edad. Ojo con esto, van por nuestros niños, acuérdense. Pretenden entregarle a los niños desde los 3 años la decisión de si quieren ser niñitos o niñitas. Un niño no tiene la madurez, no tiene el desarrollo cognitivo para enfrentar una decisión de este tipo. Peor aún, ni siquiera son capaces de entender, no porque sean tontos, sino porque no tienen la madurez, de entender qué significa hacerse una cirugía o un tratamiento hormonal, cuáles son las consecuencias, que este proceso es irreversible. Cirugías o tratamientos hormonales no tienen las herramientas del desarrollo para poder tomar esta decisión. Sí, sus padres, pero sus padres están siendo bypaseados por el sistema de justicia. Pero antes los extorsionan con el, recordemos, ¿prefieres un hijo muerto o un hijo trans? Cuando esto ya no funciona, bueno, llega la justicia y obliga a los padres a aceptar estos tratamientos. Vamos a ver quiénes son los supuestos técnicos que han mencionado en esta comisión técnica para establecer los lineamientos. Insisto, no para terminar con el programa, porque recordemos que la semana pasada les estuve comentando que incluso los informes de la Asociación Internacional de Medicina Trans reconocen que los niños y los padres no comprenden lo que significan estos tratamientos. A ver, miremoslo de esta manera. Un niño, un menor de edad, no puede firmar el consentimiento informado para operarse de una apendicitis. No puede. Tienen que firmarlo sus padres, uno de los dos. Sin embargo, sí tiene o sí puede dar el consentimiento para hacerse una cirugía o un tratamiento hormonal de cambio de sexo. O sea, dimensionemos esto. Entendamos que una apendicitis es una cirugía, una patología de urgencia que puede ser fatal. Y aún así, un niño no puede firmar el consentimiento informado, requerido para cualquier tipo de cirugía o para cualquier tipo de tratamiento. ¿Y por qué los niños no pueden hacerlo? Porque no tienen el desarrollo, la madurez para enfrentar una decisión de este tipo. Y reitero,
Si los padres se niegan a estos tratamientos, tienen que enfrentar la justicia penal. Bueno, vamos a ver quiénes son los supuestos expertos. Clave saber a quiénes convocó el gobierno, quienes van a realizar los lineamientos de las terapias. Son 2 especialistas por cada una de estas instituciones. La Sociedad Chilena de Pediatría, la Sociedad Chilena de Ginecología Infantil y de Adolescencia, la Asociación de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia, la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes y el Centro de Medicina Reproductiva y del Desarrollo Integral del Adolescente de la Universidad de Chile. Según explica el medio activista La Tercera, en concreto son 10 especialistas, todos de larga experiencia en temas de género o sexualidad. Ya esto nos lo dijo todo, ¿o no? Larga experiencia en género y sexualidad. Luego explica quiénes son los especialistas. Si ustedes quieren verlo, obviamente pueden revisarlo. Partimos con Pamela Sangüesa, especialista en ginecología infantil. Se cataloga como una de las integrantes con más experiencia en los tratamientos de cambio de género. O sea, esta persona ya está haciendo este tratamiento. Y de acuerdo con los registros, es la única con esta especialización en la zona norte del país. Ella inauguró el programa Crece con Orgullo en marzo del año pasado. ¿Esta persona va a tener una opinión crítica con respecto al programa Crece con Orgullo? ¿Quién más? Arlette Adawi, también propuesta por la Sociedad Chilena de Ginecología Infantil y también comparte la trayectoria en tratamiento de menores que quieren transicionar. Además de entregar atenciones para el proceso, constantemente comparte a través de sus redes sociales y textos opiniones que apoyan a la comunidad trans. 2 de 2. Paz Robledo, conocida en los debates de género, especialmente en el aborto. 3 de 3. 3 de 3 progresistas, de acuerdo con la agenda globalitarista de género. Soledad Villanueva, bueno, ella no es tan conocida en el debate público. Jara, terapeuta ocupacional. Cristian Zulich, psiquiatra, trabaja en el Hospital Barrios Luco y asegura públicamente que estos procedimientos deben tener una postura flexible frente a la edad en que se inicia el proceso. Muchos niños tienen claro de manera temprana cuál es su nombre deseado y ello es básico en el desarrollo de su identidad. Miren la psiquiatra, y que precisó además que debería permitirse antes de los 14 años al haber una disforia intensa y persistente. Paz Quintero, psiquiatra. Francisco Ugarte, endocrinólogo. Participó en el debate del proyecto de ley que reconoce y da proyección al derecho de la identidad de género, exponiendo en el Congreso. Y por último, Cecilia Pereira. Ella trabaja en Espacio Seguro, un centro que se describe como comprometido con el apoyo a mujeres y disidencias sexuales. Bueno, insisto, vuelvo a la misma pregunta, porque todas las personas que les acabo de nombrar, salvo 2 que tienen un perfil más bajo, pero no sabemos lo que realmente piensan, son activistas de la agenda de género. Son activistas. ¿Van a tener una visión no sesgada de este problema? Evidentemente que no, porque son todos activistas. La única alternativa, la única opción, el único resguardo que podemos llegar a tener es lo que está pasando en el Congreso, que lo comentamos la semana pasada. La única forma en la que esto se pudiese detener es por la comisión investigadora al programa Crece con Orgullo, a los tratamientos que se le están haciendo a los niños, que solicitó el diputado Johannes Kaiser, en conjunto con Gonzalo Lacarrera, Gloria Navellán y otros parlamentarios más que apoyaron con sus firmas. Esto es lo que nos va quedando. Insisto, si los padres se niegan a esto, la persecución es penal. El comité de expertos no es tal, es un grupo de activistas que no trabajan desde la ciencia, trabajan desde la ideología. Y vamos a ver ahora lo que además está denunciando Moschati en su última columna, que es gravísimo. Entendemos que esta agenda está pasando principalmente a través de 3 ministerios. El Ministerio de Salud, con el programa Crece con Orgullo, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Educación. Vamos, por favor, señor director, a ver el siguiente video. Un ejemplo de este continuo adoctrinamiento lo ofrece el Ministerio de Educación dirigido por el militante comunista Nicolás Cataldo, lo que él pretende modificar el currículum escolar desde primero básico hasta segundo medio. Yo quiero recordar que la prueba de ingreso a la universidad considera las materias solo hasta segundo medio, por eso es muy importante. ¿Cuál es el énfasis en este nuevo currículum escolar que pretenden imponer? El énfasis está en el
empoderamiento, la inclusión, la equidad, la participación significativa y lo anterior con el objetivo de que niños y adolescentes, comillas, estén habilitados para asumir el control de su propia salud. En tercero básico, ya hay un progreso, un compromiso más profundo en la construcción de comunidades sustentadas en el buen trato, la valoración de la diversidad, el desarrollo de una afectividad y sexualidad integral, sana y responsable. Tercero básico. Séptimo y octavo básico, el objetivo específico es que los menores puedan evaluar de manera analítica, reflexiva y crítica información referida a su bienestar afectivo sexual y social y actuando de manera sana y responsable en cuanto a la historia. En sexto básico, asignatura de historia, el objetivo es analizar el quiebre de la democracia en Chile y sus consecuencias, considerando las características del golpe de Estado, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y de las transformaciones económicas y políticas estructurales ocurridas. Segundo medio, se hace un análisis a partir de las distintas interpretaciones históricas de la dictadura cívico-militar de Chile entre 1973 y 1990 como un fenómeno complejo que responde a relaciones entre múltiples escalas y se inserta en un contexto de conflicto social, local y global. Y desarrolla procesos de transformación estructural del país. Yo creo, de verdad, que hay que estudiar toda la historia de Chile, sin esconder nada, con todas sus complejidades y con todos sus distintos puntos de vista. De manera que los alumnos tengan la posibilidad de que con todos esos elementos puedan adoptar una idea, una posición o su propia visión. Pero en todo este cambio curricular, nada de la cultura occidental, nada de Grecia, nada de Roma, nada del medioevo, nada del Renacimiento, nada del Antiguo Régimen, nada de la Revolución Francesa, nada del Romanticismo, nada de la Revolución Industrial. Pobre y todo ideologizado. Esto es lo que propone el ministro Cataldo del Partido Comunista. Es gravísimo. Incluye la ESI, incluye toda la agenda de género, el empoderamiento de los niños y todo lo demás. Lo único que agradezco de esta situación es que los medios de comunicación estén hablando de esto. Obviamente nosotros estuvimos comentando que Cataldo envía un proyecto de reforma a la malla curricular de los colegios, a la malla curricular de la educación, que telepensantes, por favor, entendamos que esto es para todos los colegios, desde el colegio municipal hasta los colegios pagados en UEF. Entendamos esto, por favor. Obviamente en menor y mayor grado, sí, pero todos avanzando en la misma dirección. No hay nadie que se salve de esto. Y es gravísimo el adoctrinamiento. Y yo realmente agradezco que ya los medios tradicionales estén hablando de este tema, porque ya no podían seguir haciendo la vista gorda, salvo los medios activistas, ¿no? Y luego tenemos que este fin de semana además se celebró el Día del Orgullo. Se celebra todos los 29 de junio. Y hacen todo este tipo de publicaciones, lo que ustedes están viendo en pantalla. Todo esto de las páginas del gobierno. Les voy a leer la bajada del video que ustedes están viendo. Estuvimos en la presentación de análisis en SEX 2022-2023 de Todo Mejora, que evidencia el trabajo en conjunto de la sociedad civil por los derechos de las personas LGTBQ+, X, Y y Z, da lo mismo. ¿Cuáles son los derechos especiales que tienen estas personas? ¿De verdad nos vamos a tragar que esta gente está trabajando desde la ciencia? Ustedes están viendo un montón de otras publicaciones del gobierno en la pantalla. ¿Por qué a la oposición no le molesta esto? ¿Por qué a la oposición no le molesta que se haga promoción ideológica con recursos públicos? Miren, hasta la subsecretaria de Salud en marcha. Luego los medios activistas hacen referencia a los coloridos, a la colorida marcha. Literal dicen la colorida marcha. Y ustedes y yo sabemos por qué lo hacen, porque van por los niños. Y lo que quieren los medios es darle un enfoque positivo. Miren qué buenos y lindos que son los lobistas, los activistas. Pero miren los seres de luz que aparecen entre medio. ¿Les parecen coloridos y buenos? A mí no. Lo encuentro tétrico, la verdad. Ahí es donde se nota el verdadero espíritu de lo que se está promoviendo. Una agenda de la muerte. Se sumaron al evento además distintas embajadas. Ustedes están viendo los tweets de las publicaciones en la pantalla. La embajada de Estados Unidos, por supuesto. La de Irlanda, la de Suecia. Pero no solo esto. Resulta que el Colegio Médico hizo un evento. Vamos a ver el video de las declaraciones de la presidenta del Colegio Médico, por favor, señor director. Celebramos hoy día el Día del Orgullo y el Mes del Orgullo en el Colegio Médico con una ceremonia muy significativa organizada por el Departamento de Género del Colegio Médico, en que además tuvimos representantes de otros departamentos de género regionales. Estuvo con nosotros la subsecretaria Andrea Albagli, la diputada Elia Molina, y con este día lo que nosotros queremos hacer como Colegio Médico es seguir comprometiéndonos con la diversidad sexogenérica
y especialmente con las niñeces trans, en un curso que estamos promoviendo y que se llama Caminar con Orgullo, que en el fondo se nos van a dar herramientas a los médicos generales, médicos de atención primaria, para que podamos instruirnos en esta materia, hacer una atención mucho más pertinente, una atención realmente inclusiva con las niñeces trans y poder acompañarlos en ese proceso. Ha sido un día emocionante, muy bonito, de rememoración, de memoria, pero también de proyección en las tareas que quedan por delante, en términos de eliminar la discriminación de la comunidad LGBTIQA+, y también favorecer espacios de atención que sean seguros, inclusivos y de un manejo integral para que todas las personas se puedan sentir bienvenidas, bien atendidas y seguras con nosotros, con los médicos y médicas de este país. Colegio Médico de Chile. Bueno, y con estas palabras, la activista del Colegio Médico lanza el programa Camina con Orgullo. Vamos a ver el video. La identidad de género comienza a formarse desde los 3 años y la orientación sexual se desarrolla a partir de los 8 años. Son procesos de descubrimiento llenos de cambios que a menudo generan dudas e incertidumbre en niños, niñas, niñas y adolescentes, así como en sus familias y profesionales de la salud. Hablamos mucho de la comunidad LGBTIQA+ adulta, pero olvidamos que cada adulto fue antes un niño curioso con su proceso, una niña que temía el juicio por gustarle a su compañera, un niño que dudaba en contar su orientación sexual a sus padres. Niños y adolescentes que necesitaban modelos de adultos LGBTIQA+, con vidas deseables de ser vividas. Adolescentes que buscaban ayuda médica, pero temían ser incomprendidos o patologizados. Como profesionales de la salud tenemos una deuda histórica con la comunidad LGBTIQA+. Es por eso que nos enorgullece anunciar el curso Caminando con Orgullo, Población Infanto-Juvenil LGBTIQA+ y Salud. Van por los niños. ¿Cuándo vamos a reaccionar ante esto? Asumen que el cuento va a comenzar a modelarse desde los 3 años, porque según ellos a esta edad comienza a modelarse la identidad de género. Entonces, como para justificar lo injustificable, dicen que la orientación sexual viene en la adolescencia, pero la identidad de género desde los 3 años. ¿A quién se le puede llegar a ocurrir semejante brutalidad? ¿O quién se la puede llegar a tragar? Espeluznante. ¿A dónde nos llevan estos grupos activistas? A refundar nuestra sociedad y deconstruirla, evidentemente. Miren el reportaje que apareció este fin de semana en el Mercurio. La tasa de natalidad en Chile ha bajado a niveles graves, al punto de que se estima que en 20 años más habrá una reducción muy considerable de la población. Ustedes están viendo los gráficos en la pantalla de este reportaje del Mercurio. Hoy la tasa de natalidad este año es de 1,2%. Lo mínimo que necesita una población o nuestro país para sostener la población nacional es del 2,1%. Nosotros estamos en 1,2%. Esto es lo que quiere la agenda de la muerte. Y produce esto conflictos en muchas materias, en materia económica y, bueno, por ejemplo, reforma del sistema de pensiones. Tendremos una inversión de la edad de la población. Seremos una población más vieja. Lo que quiere este gobierno, en complicidad con la supuesta derecha, es un sistema de reparto. ¿Qué pasa con los sistemas de reparto? Cuando la población que trabaja no alcanza a cubrir las necesidades de la población jubilada. Fracaso absoluto. Este tipo de políticas públicas no se pueden implementar, vienen fracasando en todos los países en donde se han implementado, sobre todo en los países europeos, en donde la población, en donde ya tienen este problema de la población más vieja. El otro tema es que no han bajado las cifras de partos de riesgo o de niños con problemas al nacer. ¿Por qué? Bueno, porque además las mujeres están postergando la maternidad. Vale decir, no solo están teniendo pocos hijos, sino que también están teniendo hijos más viejas. Desde la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva explican que es muy importante hacer una campaña para informar a las mujeres sobre esto. La mayoría no tiene idea de cuáles son los riesgos de postergar la maternidad. Entonces, claro, vamos promoviendo el aborto y todo lo demás. Y esta gente, los progresistas, no van a ceder en su agenda y saben que están ganando. Ellos no van a dialogar, aunque siempre están pidiendo diálogo, y están muy conformes con lo que están haciendo. Miren, en el contexto del último evento del ex partido Convergencia Social de este fin de semana,
lo estuvimos comentando la semana pasada, este fin de semana terminan los partidos del Frente Amplio de esta coalición para formar un solo partido llamado Frente Amplio. El diputado Ibáñez, Diego Ibáñez, que será el primer presidente de este partido, dice lo siguiente. Vamos a ver el video. Estas ideas, sobre las cuales no nos arrepentimos, son las ideas que nos hacen gobernar mejor que ellos. Son las ideas que cambian la vida. Son las ideas que no son hermosas por sí mismas, sino porque le cambian la vida a la gente. Y aquí quiero ser muy claro, gobernamos mejor cuando la Constanza Martínez recupera el barrio Mex y baja un 30% la tasa de homicidio. Eso es gobernar mejor. Gobernamos mejor cuando el Eduardo Taller logra que la migración irregular sea la más baja de los últimos 3 años sin violar los derechos humanos. Eso es gobernar mejor. Que gobernar mejor para las niñas es cuando la Anto Illanes organiza los mejores panamericanos y parapanamericanos. Gobernar bien es lo que hace el Nico Grau, cuando logra la histórica rebaja de las 40 horas y el mayor aumento del salario mínimo en 25 años. Y eso lo hace el Frente Amplio, en el gobierno de nuestro presidente. Gobernamos mejor y gobernamos mucho mejor cuando Antonia Cósmica Orellana logra la ley Papito Corazón, que en un año recauda el equivalente a 22 teletones para las mujeres más empobrecidas y que además en diciembre va a presentar el proyecto de aborto legal. Eso es gobernar bien, eso es gobernar para el pueblo chileno y eso lo hace el Frente Amplio, lo hace el presidente Gabriel Boric. No nos van a borrar del mapa, no somos una anécdota y llegamos para quedarnos. Hoy, chiquillos, chiquillas, compañeros, porque tenemos la esperanza de poder construir una vía hoy día, en este Chile, en este siglo, una vía chilena al socialismo, feminista, ecologista, que nos cuide a todas, todos y todas. Están súper conformes en los avances que han hecho. De aquí a fin de año vamos a tener socialismo feminista, ecologista y todos los istas que se les puedan llegar a ocurrir. Mientras el centro político, esa centro derecha, aún no toma la decisión de si son oposición o son cómplices. Y mientras tanto, miran para el lado, candidatura presidencial de Matei, que claramente es para impulsar las elecciones municipales, presentando a Matei como el alcalde ejemplar. Se les olvida que en sus filas tienen un montón de corruptos. Mientras tanto, además, aprovechan de promocionar la agenda refundacional de las instituciones, como el cambio del sistema político en el Congreso, el cambio del nombramiento de ministros, de la Corte, refundar el sistema de salud, lo que acaban de hacer con las ISAPRE, refundar el sistema de pensiones, que lo están discutiendo ahora, que termina con el sistema de capitalización individual, lo subyuga al Estado y además pone en grave peligro el mercado de capitales, la ley antihombres, que termina con la igualdad ante la ley, el hit del momento, el secreto bancario. También Chile Vamos, en particular Matei, ha hecho varias declaraciones estando de acuerdo con terminar con el secreto bancario. ¿Para qué hablar de lo que estamos hablando recién? ¿Ustedes creen que los parlamentarios de Chile Vamos no sabían, no estaban enterados del programa Crece con Orgullo? Obvio que sí. Recordemos que fue Chile Vamos el que presentó la ESI, la educación sexual integral. Recordemos que fue en el gobierno de Piñera en donde se aprueba esta ley trans. Lo que pasa es que este gobierno lo único que hizo fue modificar el reglamento y bajar la edad hasta los 3 años. Pero quienes pavimentaron este camino fueron los chilevamistas. Miren lo que dice Carolina Toá, así como para ya ridiculizar más esta situación. Ella sostiene que Chile Vamos está indeciso y temeroso de apostar a acuerdos, con cierta pulsión a cobrar cuentas frecuentemente. La ciudadanía pide tanto acuerdo, pero cuando se logran, con Chile Vamos, se quiere esconder, ponerles otro nombre, disimularlos, por el temor que le tienes al republicano. No, Carolina Toá. Chile Vamos sabe que está haciendo daño. Chile Vamos sabe que está haciendo esto de espaldas a la ciudadanía. Chile Vamos sabe que está traicionando sus propios principios. No es que le tengan miedo a republicano. No, no es eso. Pero entiéndase cómo Carolina Toá ya se los echó al bolsillo con este tipo de declaraciones. Yo no sé cómo no les da vergüenza. Esta declaración la hizo Toá en una entrevista al diario El País. Bueno, en economía, nuevamente la contracción pública influye en la tasa de ocupación. Según los datos del INE, la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre marzo-mayo del 2024 se ubicó en el 8,3%, un descenso de 0,2 puntos. Las personas desocupadas aumentaron
en 0,5, iniciadas por quienes buscan trabajo por primera vez, un 18%. Respecto al mismo periodo del año anterior, las tasas de participación y de ocupación se situaron en 62,2% y 57%, creciendo en 1,3 puntos porcentuales en ambos casos. Los sectores que contribuyeron al aumento de la población ocupada fueron, adivinen, la administración pública, un 16,9%, sigue contratando operarios políticos, transporte 5,3% y actividad de salud 4,2%, mientras que por categoría ocupacional el alza se observó en personas asalariadas formalmente 3,2% y asalariadas informalmente 7,1%. Informalmente, telepensante, va a decir no pagan ni un impuesto. La tasa de ocupación informal se ubicó en el 28,2%, con un alza de 0,8 puntos porcentuales en un año. Siguen aumentando. A ver, no es que yo esté defendiendo los impuestos, todo lo contrario, me encantaría que nadie pague impuestos. El tema es que a esta gente hay que pagarles y mantenerlos. La salud, los subsidios y bueno, todo lo demás, la educación, lo que ustedes ya saben. Es lo más injusto de la justicia social. Y recordemos que hoy entra en vigencia el alza del salario mínimo. Según las cifras del gobierno, esto va a impactar en 800.000 personas, trabajadores, a lo largo de todo el país. Vamos a ver qué pasa con la inflación, que ya va a aumentar con el alza del precio de la luz, de la electricidad. Adicionalmente, al alza el sueldo mínimo se dispuso la entrega de un subsidio para las micros y pequeñas empresas, consistente en un sistema de montos para cada uno de los periodos del alza del salario mínimo, que varía según el tamaño de la empresa. Seguimos con el intervencionismo estatal, nivel Argentina, ¿no? Cada vez el Estado más involucrado en el mercado. Ya no solo los trabajadores dependen del Estado, sino que también los empresarios, en este caso las pequeñas y medianas empresas. Lo más insólito es que aumentan los impuestos, pasa la plata por el aparato estatal y luego le dan la plata nuevamente a los empresarios, a las pymes en este caso. Ya esta cuestión parece como una estafa piramidal, ¿no? Bueno, queridos telepensantes, con esto vamos a ir cerrando. Les recuerdo compartir este programa, dejar un like, poner un comentario, activar la campanita. Recuerden que hoy tenemos programa de la Vane y con esto vamos cerrando. Soy la Clau Bermeño para Esfera Pública. ¿Vosotras habéis hecho ya la comunión? Sí. ¿Y qué tal? No, yo no. No. Y es que yo ni la voy a hacer. ¿Y eso? O sea, mi madre dice, pero tú lo quieres por los vestidos. Los regalos. Y dice, si tú lo que quieres es eso, pues entonces si quieres, en vez de hacer la comunión, te hacemos una fiesta. Pues también está chulo. Con el vestido, claro, porque si no, no tienen... Claro, porque vosotras creéis en Dios, ¿sí? Sí. ¿Y tú? Tú no. ¿Y hay alguna razón? A ver, yo soy de esas personas de que ver para creer. ¿Y vosotras qué opináis de la gente que no cree en Dios? Tampoco es que me importe. Es que hay muchísimas... Es que hay muchísima gente que no cree en Dios. Hay tantas opiniones como culo. Y culo hay un montón en el mundo. No veas. Pues opiniones las mismas.